Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos una presentación de lo que iba a ser un cuestionario que teníamos para la clase, ¿sí? Entonces, vamos a aclararlo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan completar. Ojo acá, en el mismo documento de Word, donde está el formato. Ahorita miramos un formato que hay para que ustedes llenen. En ese mismo formato que yo les doy, ustedes le agregan más hojitas a ese documento de Word y ahí responden lo que vamos a ver en esta presentación. ¿Listo? Para no ponernos a hacer más documentos. ¿Listo? Me estarían subiendo un solo documento a la plataforma de Moodle. So let's start. Reflection and learning. Hoy vamos entonces a mirar un poquito hacia atrás en estas semanitas de clase que tuvimos, ¿sí? Y a responder preguntas sencillas, preguntas que cada uno de ustedes va a responder, ¿sí? Ah, esperando pues que sea siempre de manera auténtica, de manera sincera, ¿sí? Y podemos empezar por esto. What are some things you did really well throughout the course? ¿A qué me refiero con esa pregunta? Yo aquí les pido entonces que me señalen 5 aspectos, ¿sí? Que ustedes consideran que realizaron de manera correcta. Es decir, yo siento como estudiante que la parte de listening la hice muy bien. Sentí confianza al hacer esa actividad. O alguna otra persona me va a decir, no, me sentí mejor realizando los ejercicios de escritura, es decir, el texto guía. O alguna persona me va a decir, no, a mí me gustó más el hecho de grabarme y de ver cómo sonaba mi voz, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a escoger 5 aspectos, ¿sí? De todas las sesiones que trabajamos y los podemos organizar, ojalá de manera jerárquica, donde el 1 va a ser la actividad en la que mejor me sentí, ¿sí? En general. Y la quinta va a ser como algo que yo creo que puedo mejorar, que pude haber hecho mejor. ¿Listos? ¿Claros está ahí con esta? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿No sabe? ¿No? Responde. Bueno. Sí, sí, bien, Sigamos bien. entonces. Sigamos entonces con question number 2. Y aquí vamos a hablar de resources. What resources did you use to help you succeed during this process? Aquí vamos a hablar de recursos, recursos audiovisuales, recursos digitales o recursos físicos, ¿cierto? Si resulta que a ti te fue muy bien utilizando un diccionario en casa, pues ese es uno de los recursos que me vas a describir cómo lo usaste y cómo te sirvió para sacar adelante las actividades que estábamos realizando, ¿sí? Recursos digitales, claro. Si yo tuve una aplicación que me ayudó con, no sé, eh, con los sinónimos, o tuve una aplicación que me ayudó con la búsqueda de significados, ¿sí? Eso también se vale, ¿ok? Ah, no, es que yo utilicé el traductor de Google para temas de pronunciación. Claro, eso es otro recurso que es muy válido y que también podemos incluir ahí. ¿Listo? ¿De cuántos vamos a hablar? Vamos a hablar de cuatro recursos, ¿sí? Que ustedes me van a contar cómo los usaron y cómo creen que eso les ayudó, ¿sí? A sobresalir en el curso. ¿Listos? Preguntas hasta acá. Sí, yo tengo una, profe. Dime. ¿Esas respuestas que usted nos está pidiendo, obviamente las escribimos en inglés o las Ah, podemos escribir en español? buena pregunta. A ver, si la podemos tratar de responder en inglés, eso sería fantástico, pero es decir, como es una autoevaluación, una reflexión personal, ¿sí? No hay ningún problema con que ustedes se valgan del español para contarme su experiencia durante este proceso, ¿sí? Es decir, en este Ok. nivel, en el nivel en el que empezamos el proceso, yo no espero unos niveles de redacción altos porque no lo trabajamos en clase, ¿sí? Entonces, si ustedes se valen del español, no va a haber ningún problema porque esto más que quererlos poner a trabajar en redacción de inglés, es para conocer pros y contras y cosas que yo o el curso como tal debe mejorar, ¿sí? A la hora de autoevaluarse, ¿cierto? Porque eso es importante para saber qué tuerquitas ajustar y qué cosas se mueven, ¿ok? Sin embargo, les hago la claridad de que toda esta reflexión es con base a ustedes, ¿sí? Porque para hablar de la clase y del tutor como tal va a estar
la evaluación docente. ¿Listo? Entonces todo esto va a ser muy reflejado al proceso que ustedes hicieron, ¿cierto? En este caso, en esta pregunta, a los recursos que ustedes usaron, ¿sí? Si fueron aplicaciones, si fueron libros, ¿sí? Si fueron consultas extras, ¿sí? Ya ustedes deciden cuál de todas me mencionan. Les pido 4 recursos. ¿Listo? Bueno, continuemos. Por aquí hay otra. Number 3, we have. For number 3, we have. What would you do differently? Aquí vamos a hablar de changes. Vamos a hablar de cambios. Como aprendiz de idiomas, como aprendiz de lengua inglesa, en este caso, ¿qué cambiaría? Yo considero que debo incrementar el tiempo de práctica en casa. Ese sería un cambio. Yo considero que debería escuchar más música en inglés. Yo considero que debería haber más cine con subtítulos, ¿sí? O leer más. O bueno, ya ustedes me dirán qué cambios consideran ustedes que deben hacer para un próximo curso. ¿Listo? La segunda, what class of activities help you learn the most or assignments? Aquí vamos a hablar de las asignaciones como tal, de las tareas, de los talleres, de los ejercicios de clase, ¿sí? Dentro o fuera de clase. ¿Cuáles consideran ustedes que ayudaron más? A mí me ayudó más los ejercicios donde tenía que completar. O a mí me ayudó más los ejercicios donde tenía que escuchar y completar. O me sirvió más el ejercicio que era de mirar una imagen y relacionarla con otra. O me sirvió más la descripción. O bueno, entre todos los ejercicios que trabajamos, ¿cuál considera usted que le sirvió más para llegar de pronto a dominar un tema de los que vimos acá? ¿Sí? Sea de la rutina, sea de la hora, bueno, de todo lo que vimos. ¿Listo? Y por último, tenemos what did you learn? Aquí vamos a hablar de resultados, ¿sí? Entonces, en este nivel, yo puedo decir que aprendí a dar la hora o a preguntar la hora. En este nivel puedo decir que me sé presentar, ¿sí? De manera formal o informal. Puedo decir que aprendí a hablar sobre mi rutina. Ya ustedes me dirán cuál fue el tema como que mejor dominaron, que ustedes lo vean como un verdadero resultado. Alguno me dirá, no, yo mejoré en tal parte de la escucha, ¿sí? Empecé como a desarrollar un poquito más esas habilidades de escucha. O alguien me dirá, no, es que siento que la escritura mejoró bastante. Ya eso depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? Preguntas sobre estas 3 que revisamos acá. ¿Cuántas deben ser, por ejemplo, en los cambios, en las asignaciones, en los resultados? ¿Con Listo. un solo Esto o siendo tan personal, yo les pido mínimo una, ¿cierto? Porque yo no estoy obligado, ¿cierto?, a decirles a ustedes como que no, díganme que aprendieron 4 cosas. No, ustedes me van a decir, ¿sí? Yo creo que mínimo una cosita sí nos debimos haber concentrado en ella y sí la debimos haber alcanzado, ¿cierto? Porque aunque no fue un curso intensivo de muchas horas, pues sí hubo un trabajo dentro y fuera de clase que les ayudaba a ustedes, ¿cierto? Entonces mínimo una que ustedes consideren que fue fortaleza, o mínimo un cambio que ustedes consideren que se debía hacer, ¿sí? O mínimo una actividad en la que ustedes se sintieron bien y se sintieron que estaban dominando el tema gracias a esa actividad. ¿Listo? No sé si qué? respondí la pregunta Sí, como tal. señor, gracias. Listo. Bueno, vamos entonces a hablar de la parte final de esta presentación. What are your next steps? ¿Sí? En este proceso de autoevaluación siempre hay que quedarse como con una miradita al futuro. Paso número 1, bueno, me voy a enfocar a manera de ejemplo, me voy a enfocar más en involucrarme más con el idioma, a meterme más en el cuento, a tratar de aprender vocabulario, bueno, como ustedes consideren. Número 2, pueden hablar de tiempo, por ejemplo. Considero que voy a incluir siquiera 2 horitas semanales para que esto que vi en el módulo no se me vaya olvidando, ¿sí? Porque recordemos que esto es como un músculo que se trabaja en el gimnasio. Si usted deja de trabajarlo, pues vuelve y cae a donde estaba, ¿sí? 3, otro paso que yo puedo dar, bueno, voy a intentar iniciar una conversación con alguien en inglés, voy a intentar
ah, asistir a grupos de conversación. Bueno, las opciones son muchas. ¿Listo? Y número 4, no sé, podemos hablar de herramientas. ¿Qué nuevas herramientas voy a incluir para yo trabajar? Voy a incluir, no sé, me voy a empezar a grabar, a ver cómo suena mi voz, o voy a empezar a buscar literatura básica sobre mi experticio, sobre mi carrera, sobre lo que yo sé en inglés para empezar a incrementar mi vocabulario. Ya ustedes deciden cuáles serán entonces esos pasos siguientes. ¿Listos? Preguntas Profe, aquí en general. qué diferencia hay de esa a los cambios? Buena pregunta. Los cambios tienen más que ver con lo que ya hice, ¿cierto? Entonces, yo creo que el tiempo que hice extra en casa para la clase fue muy poquito. Voy a cambiar eso, ¿sí? Ahora, en los pasos, yo voy a decir, ¿sí? Ya no sobre lo que hice, sino lo que yo quiero hacer. Quiero empezar a conversar. Quiero empezar a unir o a llenar más mi banco de herramientas para el aprendizaje, ¿sí? Es más hacia el futuro. ¿Ok? La anterior sobre lo que hice, cambio sobre lo que hice durante este curso y este como pasos a seguir ya después de haber terminado este curso. ¿Claros? Ok, Listo. señor, ¿Alguna claro. otra duda antes de movernos al otro formato? No. Bueno, No, no. entonces voy a quitar esta presentación de acá y voy a compartirles el formativo. Esto ya está en Moodle, ¿sí? Ya está en Moodle en la parte que dice Self-Assessment Session, en la parte final. Y el formato está por acá. Bueno, ¿ya lo ven por ahí? Sí, señor, ya se ve. Bueno, tenemos que este formato ¿de dónde salió este formato? Ah, resulta que cuando yo llegaba a las clases finales, donde teníamos que hacer el proceso de autoevaluación, normalmente no lo hacían, ¿sí? Creían que la Profe, autoevaluación era qué pena, no sé si simplemente, soy yo, pero no se sí, le escucha nada. bueno, voy entonces a, Ya, ya, ya. listo, mejor. Bueno, Sí, sí, ya. entonces, como les decía, cuando pedía una autoevaluación en los cursos, las personas creían como que, ay, no, es simplemente lo que yo crea que me merezco, ¿sí? Así como sin argumentar un poquito. Pues el proceso de autoevaluación no es tan simple como se ve, es un proceso reflexivo y debe haber como evidencia de esa reflexión. Para eso las preguntas y en base a eso, ¿sí? Decidí modificar este formato. Este formato, pues lo tenía un colega para otra asignatura. Yo decidí pedirle una copia para modificarla para esta asignatura, ¿cierto? Entonces quedamos de la siguiente manera, ¿sí? En el Ministerio de Educación Nacional exigen, no sé si hayan escuchado alguna vez algo del ser, saber y conocer, ¿sí? Unas competencias, ¿sí? Y sobre esas competencias vamos a reflexionar de la siguiente manera. Tenemos tres espacios de reflexión. El primero, para la parte actitudinal, ¿sí? El segundo, para la parte conceptual, es decir, el conocimiento como tal de la asignatura. Y otra para el procedimental, ¿sí? Esto ya se refiere a el hacer, a las cosas que se trabajaron. ¿Listo? ¿Cómo se llena esto? Vamos a mirar el punto 1. Asisto puntualmente a clase. ¿Listo? Yo considero que mi nota está entre 4 y 4.5. Pues esa nota la voy a poner en la casilla que dice alto. ¿Sí? Esto no se va a llenar ni con X ni con chulitos. Yo necesito una nota de 0 a 5. ¿Listo? Entonces, si yo considero que merezco un 4.3, lo voy a poner en la casilla de alto. ¿Sí? Si alguien dirá, no, es que yo me merezco un 4.8, la voy a colocar en la casilla de superior. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar la nota desde el ítem 1, del punto 1 al punto 6, ¿sí? Ahí voy a parar un momentico, voy a sumar esos 6 y los voy a dividir entre 6, ¿sí? Y ahí ya tengo el primer promedio que va a ser definitiva, ¿sí? Definitiva para el ser. Ese primer promedio lo vamos a anotar por aquí en ese espacito gris, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo
Es decir, poner las notas y luego sumar y dividir entre 6 para la parte conceptual. ¿Por qué entre 6? Porque otra vez tenemos 6 ítems. ¿Listo? Dividimos y el resultado pues nos va a dar la definitiva para el saber, es decir, para la parte conceptual. ¿Listo? Y por último, para la parte procedimental, vamos a poner también las notas, como hicimos anteriormente, en cada casilla. Vamos a sumar y esta vez vamos a dividir entre 4, porque solo son 4 ítems a calificar ahí. ¿Listo? Cuando yo esté en el punto 16 y haya sacado el promedio, voy a tener 3 resultados. Voy a tener el resultado del ser, voy a tener el resultado del saber y del conocer, ¿cierto? Perdón, ser, saber y hacer. De esos voy a tener. ¿Listo? Voy a coger esos resultados, que son 3, los sumo y los divido entre 3 para que me dé la definitiva total. ¿Listo? Y esa va a ser nota de autoevaluación. ¿Listo? Preguntas sobre cómo se llena el formato. ¿Con X? No, vamos a llenarlos con la nota como tal. Bueno, entonces, aquí en la parte de abajo ya, pues yo voy a agregarle las hojas de Word que necesite, ¿sí? Para digitar las preguntas que ya vimos en la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Entonces, solo vamos a necesitar este documento de Word, ¿sí? Con, obviamente, pues sus datos, nombre, curso, etcétera, etcétera, y las preguntas que estén aquí en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Qué pasa si los ítems que seleccionaste no son coherentes con lo que pasó en el curso? Pues yo me voy a tomar unos segunditos, ¿sí? Para escribirte y te voy a decir, mira, yo creo que debes revisar la autoevaluación. Y la revisamos entre los dos, en caso, pues, de que sea una diferencia muy grande entre lo que hubo en clase y entre lo que estás autoevaluando. Pero eso no suele pasar, ¿cierto? Porque, como les digo, desde que cambié el proceso a algo un poquito más reflexivo, como que las personas están tomando más el tiempo de pensar un poquito mejor, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Ok? Preguntas hasta acá. Sí, profe. Dime. ¿Esto influye en alguna nota de nosotros o esto es más Buena para como pregunta. una autorreflexión? La parte final, es decir, el porcentaje final, ¿sí? Que va a ser el 20%. Una era los trabajos que ya les dejé en la sesión pasada. Ese va a ser 10% del final. Y el otro 10% del final va a ser esta autoevaluación, ¿sí? Es decir, que la suma entre esos trabajos que que ya les coloqué, que ya les asigné, y la suma de la nota de esta autoevaluación me van a dar a mí ese 20% final para subir a la plataforma Odin. ¿Listo? Entonces, este trabajo vale 10%. 10% de esa nota final. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahí? Profe, entonces hay que enviar la presentación en PowerPoint y esta plantilla diligenciada. La plantilla, ¿sí? Se diligencia. No tenemos que hacer presentación de PowerPoint. Simplemente vamos a digitar otra vez esas preguntas con respuesta en Word, ¿cierto? Para que me suban un solo archivo. ¿Ok? Ya, listo. Para subir un solo archivo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? ¿No? Ok. Bueno. Pues ya el plazo para subirle esto ya está montado ahí en Moodle o... Sí, ahí está en Moodle. Pues normalmente son los 8 días, ¿sí? Lo que nos queda del curso. Pero encuentro como tal, este sería el último encuentro, ¿cierto? Ya este tiempo que me queda a mí de gracia, pues lo voy a utilizar para calificar todos los trabajos, los últimos que están pendientes, y para comunicarles a ustedes por el grupo cómo quedaron las notas del curso, ¿sí? Es decir, para que haya un periodo de tiempo en el que ustedes puedan revisar cómo quedaron las notas y si hubiera que hacer cambios, si se pueden hacer cambios, ¿cierto? Porque no todos los casos son válidos, haríamos los cambios a los que haya lugar, ¿sí? Ok. Bueno, Listo. ¿alguna otra? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno,
Pues entonces esto es la sesión final, la sesión de autoevaluación. Nosotros en clase, en la presencialidad, pues hay otro tipo de actividades para completar esto, ¿sí? La presentación de PowerPoint se resolvía en mesa redonda, ¿cierto? Donde compartíamos varias cosas, pero la virtualidad cambió un poquito las cosas, ¿cierto? No mucho, eso también se hubiera podido hacer, pero no estamos completos, ¿sí? Acá. Entonces es un poquito tricky calificar de esa manera. Igual voy a seguir muy pendiente del grupo por si hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna cosa que ustedes necesiten, ¿sí? Y si no hay más preguntas, entonces no me queda más que agradecerles por haber estado ahí en el curso, ¿sí? Por el compromiso, las entregas, todo, ¿sí? Y no sé, darles el espacio porque no sé si haya no sé, una sugerencia, una queja, un reclamo, un insulto, alguna cosa que les quede por decir. Este sería como el espacio. Si no, no hay problema. Pero todo bien. De- de- no se retengan, no se retengan, por favor. Así día uno. Tampoco es como una obligación. Pero entonces sí, agradecerles por haber estado. Ojalá nos veamos más adelante, ¿sí? Y fue un curso bueno, es un curso bacano. Trabajamos sin inconvenientes así grandes y se pudo llegar a varios objetivos, según me di cuenta por ahí. Bueno, entonces si no hay intervenciones ni malas palabras para decir, pues despidámonos, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe. Listo. Sí, profe, que Hasta está otra muy bien. próxima Muchas oportunidad. gracias. Nos vemos. Chao. Bien.